paciente con mielomeningocele. Eh, en realidad, a lo que nos enfocamos en esta clase sería no tanto a la cirugía, ¿sí? Porque eso es otro tema aparte, si bien lo voy a nombrar y los tipos que hay que hacer. Acá Gonza el otro día operó uno intraútero, eh, pero es más que nada, o sea, qué afectación tiene el paciente y qué consideraciones en general habría que tener, ¿sí? Contenido, bueno, lo mismo, definición, datos, ¿sí? Factores de riesgo, fisiopatología, diagnóstico, tratamiento y algunas consideraciones anestésicas generales. Como definición tenemos que el mielomeningocele es el tipo más común de espina bífida, ¿sí? Y provoca la exposición de las meninges y la médula espinal a través de un defecto que hay en las vértebras y los tejidos. Ocurre durante la tercera y cuarta semana de gestación con un desarrollo incompleto de la placa neural. La introducción del ácido fólico disminuyó bastante la incidencia de mielomeningocele en un 50%, pero aún así, uno de cada 1.500 nacidos vivos presentan mielomeningocele. Eh, Aumenta el 2 al 5% la probabilidad en el embarazo siguiente cuando se presenta un mielomeningocele y también en los hermanos, ¿sí? Cuando tienen, o sea, como que se pasa a la siguiente generación. eh, el 10% muere durante la infancia y el 25% mueren antes de los 25 años con una expectativa máxima a los 30. Como factores de riesgo, lo que ya nombramos, el ácido fólico, o sea, la falta de consumo de ácido fólico antes y en las primeras etapas del embarazo, antecedentes familiares de espina bífida, como nombramos ese porcentaje, y la ingesta de medicamentos como el ácido valproico, los bloqueadores de canales de calcio, la carbamazepina y antihistamínicos. La afectación sistémica que tiene el sistema nervioso, claramente por la exposición que hay y la malformación de este defecto que lleva a que se exponga al líquido amniótico y demás, eso altera desde donde está el defecto para abajo toda la inervación, ¿sí? Más del 90% también suelen cursar con hidrocefalia y en coexistencia con la malformación de Arnold-Chiari tipo 2. Poseen alteraciones de la marcha por pérdida de la función motora y sensitiva basada en la altura de que se presente la lesión y en el sistema urinario y digestivo pues, suelen presentar vejiga neurogénica, constipación, distensión abdominal y dificultades en el control de las esfínteres. Lambert-Chiari 2, que lo nombramos, que está bastante asociado al mielomeningocele, es el más común dentro de la clasificación de Lambert-Chiari, que son cuatro, ¿sí? Este es un defecto en el tronco cerebral que se asocia a hidrocefalia por bloqueo de la salida, como muestra acá el dibujito, eh, por estrechez del cuarto ventrículo o del acueducto. Su forma más extensa se produce la herniación de las estructuras más bajas del cerebelo, las amígdalas cerebelosas y del tronco cerebral a través del foramen magno, ¿sí? Alcanzando el canal, engrosándolo y comprimiéndolo. Como fisiopatología de esta enfermedad, la placa neural, que en el día 20 de gestación sin vagina, forma un surco rodeado de pliegues y se fusiona. Cuando se produce la alteración, esta fusión no se produce y aparece el mielomeningocele. La causa principal es la malformación anatómica, como dijimos, y un daño secundario por la exposición de estos elementos neurales abiertos al líquido y el traumatismo directo cuando se produce el nacimiento, ya sea por cesárea o por parto. Si viene el parto, va a estar más aumentado. Se asocia también a síndromes genéticos, ahí están los diferentes nombres, ¿sí? Eh, Hipertermia y vitaminosis durante la gestación, al igual que distintos teratógenos, pueden producir defectos del tubo neural y el déficit de ácido fólico. El diagnóstico básicamente se realiza con ultrasonido, o sea, con ecografía, como todos los controles del embarazo, alfa-fetoproteína y resonancia magnética. La ecografía tiene una eficacia bastante alta, ¿sí? Del 92 al 95%. Acá eh, después la alfa-fetoproteína, que en el suero materno tiene una fiabilidad del 80% y se compara, ¿sí? Con la que tiene el feto.
Eh, Tiene un falso positivo muy bajo y un falso negativo también bajo. La resonancia magnética es la más específica y permite planificar los candidatos a cirugía prenatal que presenten defectos, ¿sí? El tratamiento. Este es un estudio que es el MAMS, que es el más famoso, ¿sí? Se realizó, como dice acá, del 2003 al 2011, ¿sí? Con 100 personas en cada grupo. Los grupos eran cirugía prenatal y postnatal, ¿sí? Se compararon los resultados luego del nacimiento a los 12 meses y a los 30 meses. Y se vio que la cirugía prenatal disminuía la mortalidad, la herniación y el romboencéfalo, la colocación de derivaciones ventrículo-peritoneales por hidrocefalia, las funciones motoras y el fluido del líquido cefalorraquídeo. Este estudio lo detuvieron ya que mostraron que era muy eficaz la prenatal y lo detuvieron ahí en el 2010 y en el 2011 se publicó. El tratamiento, como decíamos, puede haber cirugía prenatal y postnatal. La prenatal tiene algunos criterios de inclusión, acá están nombrados: madres mayores de 18 años, de estar entre esas semanas de embarazo, que el mielomeningocele esté ubicado entre T1 y S1, que tenga ninguna alteración genética, o sea que el cariotipo sea normal, y que esté evidenciada la herniación por ecografía y resonancia. Quedan excluidos cuando tiene un índice de masa corporal la madre elevado, la condición materna que contraindique la cirugía por alguna patología, anomalías uterinas, placenta previa, presencia de otras patologías no asociadas al mielomeningocele, madre con HIV, hepatitis B y hepatitis C. En la Argentina, nombraba el artículo que hay dos centros que realizan esta cirugía, aparte de abierta, también por eh, cetoscopía, ¿sí? Con trócares, no puse la foto, pero estaba ahí en el artículo, y son el austral y el italiano, y el CEMIC, que no está en el registro, pero también la realiza. Postnatal requiere que el centro donde nazca el niño sea de nivel 3 de la atención, o sea, de complejidad, y que haya personal experimentado. No usar guantes de látex, ya que está asociado a alergias, ¿sí? En los pacientes con mielomeningocele. Se recomienda que sea la primera cirugía de la mañana y demás, ¿sí? Para mantener todo fuera, eh, libre de látex. Según la posición en que se encuentra el feto, pueden hacer por parto o por cesárea. Eh, Hay que tener en cuenta que puede haber una complicación, que es el desgarro en el nacimiento, ¿sí? Y se debe exponer al cierre quirúrgico en las primeras 48 horas. Eh, Se administra tratamiento profiláctico con antibióticos, y para evitar la hipertensión se coloca una derivación ventrículo-peritoneal. Con respecto a las consideraciones anestésicas, en las cirugías de reparación se debe tener un monitoreo básico o invasivo dependiendo de la complejidad, la ubicación y el tamaño del defecto. Considerar buen acceso venoso para correcta reposición de líquidos y agrupar al paciente, sobre todo cuando van a realizar un colgajo pediculado para cubrir el defecto. Asegurar la vía aérea bajo anestesia general, cálculo de dosis de fármacos, como en todo paciente pediátrico, ¿sí? Tener presente la utilización de materiales libres de látex por las alergias que ya nombramos. Con respecto a la posición del paciente, hay que tener en cuenta que cuando presenta un defecto craneal, ¿sí? O el defecto lumbar, no comprimirlo, ¿sí? Colocar diferentes, se puede colocar campos o a los aritos como usamos para el cráneo, también en el defecto, y en la cabeza, si está asociado al defecto de Abner-Chiari, ¿sí? Y depende de la altura también. Cuidar la temperatura del paciente y del quirófano. Eh, Tener cuidado con el descenso de gasto cardíaco ante fármacos como el propofol o los gases, si bien están recomendados, ser cuidadosos en su administración y en los volúmenes pulmonares, ¿sí? Porque son propensos al daño. Suelen presentar parálisis de las cuerdas vocales y estridor, ¿sí? Esto se debe por la herniación del tronco o la hipertensión. Requieren reparación quirúrgica o derivación ventrículo-peritoneal, y aún con estas intervenciones, algunos, ¿sí? Requieren traqueotomía y ventilación mecánica a largo plazo.
por esta alteración que tiene. Para la intubación se debe proteger el defecto posterior, como decíamos, una correcta posición para facilitar la intubación y a veces es necesario que otro operador nos ayude para alinear los ejes y proceder a la intubación, o si no, se puede proceder a la intubación en decúbito lateral, técnica media dificultosa. Y siempre recomendaban en varios artículos que leí tener el carro de vía aérea dificultosa cerca, ¿sí? Porque son pacientes considerados con vía aérea dificultosa. Eh, También hablaba de que se puede proceder a la descompresión de este onfalocele, si es que lo presenta el paciente antes de la laringoscopía, aunque hay que tener cuidado porque esta descompresión puede hacer que se traccione el tronco y generar bradicardia y parocardia, ¿sí? Eh, Evitar en pacientes con el defecto de Arnold-Chiari la flexión o extensión excesiva de la cabeza, ya que si bien está comprimido el tronco, con esta maniobra podemos comprimir aún más. Se debe considerar la inducción con gas, hablaba uno de los artículos que recomendaba, ya que permite un plano progresivo y recuperarla espontánea rápidamente. Y la intubación con fibra óptica suele ser un método recomendado. Estar atento a las pérdidas sanguíneas, como decíamos, cuando realizan sobre todo un colegio pediculado, ¿sí? O el tamaño del defecto, ¿sí? No retrasar la reanimación, tener accesos venosos de gran calibre y hemoderivados. En el postoperatorio suelen presentar trastornos de la vía aérea superior con menor sensibilidad a la hipoxia y trastornos de deglución, por lo que hay que tener cuidado con la dosis de analgesia, ¿sí? Y posible ventilación postoperatoria en cuidados intensivos. El contenido neural, ¿sí? Que estaba en el defecto se mantiene, ¿sí? O se intenta mantener la mayor cantidad posible, y hay que tener precaución porque esto va a aumentar la presión intracraniana y puede generar un paro cardíaco. Esto sería más o menos un resumen, ¿sí? Un cuadrito donde habla del paciente y las recomendaciones en el pre, intra y postoperatorio, más de todo lo que dije, y nada, tener también presente, y con esto sería lo último, que son pacientes que, como tienen involucrado el sistema musculoesquelético, genitourinario y el sistema inmune, son pacientes que suelen reingresar varias veces al quirófano y siempre tener presente las recomendaciones más allá de si es la cirugía de reparación, que es la primera, o los otros procedimientos, ¿sí? Nada más. Y esta bibliografía.